Muy buenos días. Les damos la más cordial bienvenida al seminario de redes femeninas en la historia y estudios de género. Agradecemos la presencia de quienes nos acompañan de manera presencial y de manera virtual. En esta ocasión, la doctora Lilia Vallardo y la doctora Hilda Morraz nos encuentran y, bueno, vamos a coordinar el seminario Nadia Rubalcaba y su servidora Cristina Alviso. Esta mañana contamos con la participación de Margarita Vázquez Montaño, del Colegio Mexiquense y de Elizabeth Sejudo Ramos. Bienvenidas. Les cuento, para la dinámica, ustedes tienen 40 minutos para presentar su ponencia. Presenta primero la doctora Margarita, posteriormente la doctora Elizabeth, y al final haremos una ronda de preguntas y respuestas. Para lo cual, pues los invitamos a los que nos acompañan a que en el chat vayan dejando sus preguntas. Bueno, en primer lugar, contamos con la presencia de la doctora Margarita Vázquez Montaño, quien presentará su ponencia Mujeres en el cambio de siglo, capital cultural y condiciones de posibilidad y emancipación. Les doy una breve reseña de la doctora Margarita Vázquez. Ella es doctora en Historia por el Colegio de México, maestra en Historia también por el Colegio de México y licenciada en Historia por la Universidad de Sonora. Actualmente es profesora investigadora de tiempo completo en el Colegio Mexiquense desde 2020. Además, es candidata al Sistema Nacional de Investigadores. Su línea de investigación son la historia intelectual de las mujeres, la historia política y la revolución y posrevolución, y la historia de los feminismos. Algunos de sus proyectos son Feminismos en el Estado de México, Memoria, Activismo y Actualidades de las Periferias, y Mujeres Intelectuales de Frontera, Convergencia, Activismo Político y Diálogo en México, 1910-1960. En 2020 recibió el premio Frederick Katz a la mejor tesis de posgrado. Entre sus publicaciones se encuentra el libro Ethel Dulce Turner, 1885-1969, Una existencia al límite, conmovida por una revolución, editado por el Colegio Mexiquense en 2020. Así como los capítulos del libro Elizabeth Trombridge y Ethel Dulce Turner, La experiencia de la revolución en México, en la revista The Border, 1908-1909, en Mujeres en el siglo XX mexicano, Agentes del proceso histórico, editado por el Colegio de Jalisco en 2022. Y El retorno pelemista, Resistencia, adaptación al México de la posrevolución, 1920-1950 en México. País de migración de retorno, primera mitad del siglo XX, editado por el Colegio de San Luis, el Colegio de la Frontera Norte y el Colegio de Michoacán en 2021. Le damos la voz a la maestra Margarita Vázquez Montaño y bueno, los seguimos invitando a que nos dejen sus preguntas desde este momento, las que les surjan en el chat o por Facebook. Adelante, doctora. Muchísimas gracias. Primero que nada, pues gracias por la invitación de hace meses para participar en su seminario, que me parece, para empezar, el título es hermoso, ¿no? Creo que nos permite justamente presentar trabajos que nos hablen de incluso de lo que voy a presentar yo, de las propias transformaciones, ¿no? En las identidades de ser mujeres en el tiempo. Y en ese sentido, pues estoy muy contenta de poder presentar y tener este diálogo acá con ustedes en el seminario en el Colegio de Jalisco. Voy a compartir pantalla. Ustedes ya me dirán si la ven o si no la ven, por favor. Como ustedes pudieron ver, que también me parece muy afortunado pues que podamos leernos, ¿no? Así podemos quienes presentamos hablar de cuestiones muy específicas sin tener que detallar a profundidad el texto y que además el texto propicia pues justamente lo que a veces buscamos cuando escribimos, ¿no? Comentarios, diálogos, críticas constructivas y en realidad esto es lo que estoy buscando yo. Por eso decidí presentar este texto que en realidad es inédito y en realidad está aún en elaboración, ¿no? Está como en prueba y error y creo que por eso a mí me parece fundamental presentarlo ante colegas que conocen del periodo y demás, pues justamente para darle mucho más finura a la escritura de este texto, que de entrada lo titulé así, La nueva mujer de principios del siglo XX en el oeste estadounidense. Aunque aborda la historia de Estados Unidos, debo decir que este capítulo, como lo decía también en la
en la nota introductoria al texto que les envié, pues en realidad es un capítulo de un libro que estoy elaborando en este momento acerca de las escritoras intelectuales Ethel Duffy Turner, Alma Reed y Sophie Treadwell. Ahorita el título del libro es Peregrinas estadounidenses en el México de la Revolución y la Posrevolución. Pero como ustedes saben, conforme vamos escribiendo, pues las cosas y los títulos van cambiando. Espero que no sea así. Y como les decía en este primer capítulo, para mí es muy importante señalar el tema de la construcción de las trayectorias, sobre todo cuando escribimos acerca de mujeres, hombres, lo que quieran, extranjeros en México o extranjeras en México. Generalmente lo que yo he notado, al menos en la revisión historiográfica que he hecho de estas mujeres y de otros personajes, no sé, como John Kenneth Turner o Jack London, generalmente cuando nos interesa sobre México, pues nos quedamos a lo que hicieron en México, ¿no? Y sobre todo en el caso de estas mujeres, pienso en Alma Reed, que es la más conocida de las tres, pues nos quedamos en el tema del idilio amoroso con Felipe Carrillo Puerto y de ahí nos salimos, ¿no? En la historiografía, porque claro, es un elemento bastante atractivo, de gran interés, ¿no? Por lo que ella dijo del gobierno socialista de Felipe Carrillo Puerto, pero en realidad nos olvidamos por un lado, de toda la producción intelectual en el rubro de la, por ejemplo, de los estudios prehispánicos que hizo Alma Reed o de la promoción a través de la escritura, de la promoción, por ejemplo, del arte muralista mexicano, por ejemplo, es la primera biógrafa de Orozco y no se le reconoce. Y por otro lado, bueno, y no vamos a los antecedentes. Y a mí lo que me interesa acá es en este capítulo como explorar el contexto californiano, por así decir, del origen, del nacimiento de estas mujeres, que me permite explicar por qué estas tres mujeres con perfiles paralelos, aunque también diferenciados entre sí, pues se interesan por México, ¿no? Siempre lo vemos como algo generalmente fortuito, ¿no? De la llegada de estos personajes a México o de su interés por una corriente ideológica o por un trabajo periodístico que es importante, como lo voy a demostrar en el libro cuando se publique, espero que pronto, pero creo que es muy importante como develar todos estos antecedentes contextuales que permitan explicar justamente esta convergencia, esta empatía que estas mujeres van a tener desde antes de pisar México, ¿no? Con la diversidad étnica, con las causas sociales, con el humanismo, con el socialismo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, como yo les decía, este primer capítulo pues busca reconstruir ese contexto social, político, pero sobre todo cultural, ¿no? De tres mujeres modernas, que yo creo que sí, son tres mujeres modernas que nacen en el cambio de siglo, que tuvieron intensos y profundos vínculos con México. Claro, no hablo de México, pues porque son los antecedentes, ¿no? Esta reconstrucción contextual, pero aquí les traigo el capitulado tentativo de ese libro del que les comento, que forma parte de este texto que estoy presentando acá. Y claro, los siguientes apartados pues abordan ya con mayor claridad el tema de la relación de estas mujeres con México. Digamos, primero es ese encuentro que van a tener con México en California, sin salir de California, que esto me parece muy importante. Cosa que no, digamos, no retoma o no había retomado la historiografía que aborda a estas mujeres y que yo veo como antecedentes o momentos como nodales para entender el posterior viaje a México de estas mujeres. Por otro lado, también desde la historia intelectual, que es como el enfoque principal general del libro, de alguna manera yo veo a México como un horizonte intelectual para estas mujeres, digamos. México, sus paisajes, su cultura, su sociedad, sus propios procesos políticos revolucionarios que van a tener lugar y de los cuales estas mujeres van a estar inmiscuidas de una u otra manera, pues de alguna manera les dio los elementos
para escribir, para hacer periodismo, para hacer literatura, para hacer obra teatral, para escribir poesía, pero también para generar conocimiento desde la historia, ¿no? Como en el caso de Alma Reed y Ethel Duffy Turner. Y el último, pues de alguna manera es un análisis, aún no decido con qué tanta profundidad, pero sí de las visiones que estas mujeres presentan sobre México en su obra, ¿no? Por un lado la frontera y por un lado el México de la revolución y de la posrevolución. Bueno, esa es la idea general, en donde está inserto este capítulo que ustedes pudieron revisar, leer. Y bueno, voy a hacer como, no voy a tocar todos los elementos, tanto descriptivos y analíticos que abordo en el texto, pero sí me voy a enfocar en algunos. Por un lado, pues me parece importante señalar, y no sé si lo desarrollé como debería de ser en el texto, ustedes ya me dirán, para mí es muy importante explicar ese cambio de siglo, al menos en Estados Unidos, y la consolidación de este nuevo arquetipo, ¿no? De la nueva mujer, producto de la modernidad, ¿no? Y de las transformaciones que esto va a acarrear transformaciones sociales y económicas, y en particular me enfoco en el tema de la educación, es decir, por ejemplo, el acceso a la educación que van a experimentar estas mujeres, estas tres mujeres, porque nacen en el cambio de siglo, ya viene un proceso de lucha por el acceso a la educación en Estados Unidos muy importante, y bueno, digamos, estas mujeres ya siendo adolescentes, jóvenes, pues son beneficiarias, ¿no? De esas luchas, porque bueno, ya hay un acceso, por ejemplo, de las mujeres a la Universidad de California, en Berkeley, donde ellas van a estudiar. Bueno, Sophie y Ethel, Alma con intentos, pero no lo logra, ¿no? Te voy a explicar un poco al respecto. Y además, obviamente, si hay un acceso a la universidad, que hay un proceso de profesionalización de estas mujeres, pues implica también una ampliación laboral y profesional, es decir, las mujeres van a tener más espacios para desarrollarse profesional y laboralmente hablando. Debo decir que, claro, estas mujeres son mujeres de clase media, ¿no? Que tienen una serie de condiciones, ¿no? De posibilidad por un lado, para acceder a la universidad, pero también para incorporarse a espacios editoriales, trabajar en oficinas, escribir columnas periodísticas, etcétera, ¿no? Que es como el ámbito donde ellas se van a desarrollar. Y de alguna manera también me permite tocar y reflexionar sobre los propios cambios culturales en la identidad femenina que están teniendo lugar, ¿no? Digamos, esta generación, como les decía, es la beneficiaria de una serie de luchas que van a emprender las mujeres en Estados Unidos después de la Guerra Civil, particularmente, es decir, la segunda mitad del siglo XIX, eh, eh, y que construyen nuevas posibilidades hacia el futuro para estas mujeres. Y a veces creo que no destacamos justamente estas transformaciones que son complejas, contradictorias a veces y cargadísimas de tensión, pero ahí están. O sea, las mujeres están viviendo un proceso de cambio, ¿no? Con todas estas contradicciones y con todas estas tensiones, y que están presentes en su propia vida cotidiana, ¿no? Y esto pues obviamente nos permite hablar de una configuración de nuevas identidades. Las mujeres están explorándolo todo, ¿no? Y al final de cuentas, la reconstrucción de las trayectorias de Sophie, Alma y Ethel nos permite ver cómo se están configurando estas nuevas identidades en medio de la tensión y la contradicción. O sea, no quiero decir que esto es lineal, ¿no? Al final de cuentas, estas mujeres están explorando respecto a, claro, a la educación, o sea, a la universidad y a lo que implica, ¿no? El espacio universitario, que también sostiene resistencias, como lo muestro con algunos ejemplos, pero por otro lado también están experimentando respecto al tema del matrimonio, las propias relaciones sociales, ¿no? Su incorporación a espacios como la bohemia, que también lo toco en el capítulo.
Y bueno, esto se expresa, pues claro está, en experiencias ligadas a la autonomía, a la movilidad. Estas mujeres se están moviendo, ¿no? Viajan constantemente de un lugar a otro, por decir, se mueven de California a Nueva York, van y vienen, pero también luego van a empezar a viajar a México, en fin, digamos, todo lo que implica la movilidad producto de una autonomía no solo intelectual, ¿no? De conciencia, sino también estamos hablando de autonomías económicas, ¿no? Las mujeres necesitan, al menos estas mujeres de clase media, están trabajando también para poder, ¿no? Moverse, ¿no? Tienen dinero para moverse, para pagar tickets de tren, por ejemplo, ¿no? O tranvías que las lleven a Europa, el caso de tranvías, perdón, barcos, buques, no sé, que las lleven a Europa, porque estas mujeres también van a cruzar el Atlántico. Y bueno, también esto creo que es importante porque hay que destacar su involucramiento en causas políticas. Por ejemplo, el caso de Ethel Duffy Turner, el más evidente con el Partido Liberal Mexicano, con los Flores Magón, al lado de su esposo, pero el caso de Alma Reed también destaca, por ejemplo, porque es una reformista consagrada y utiliza su espacio laboral, que es el periodismo, para evidenciar, por ejemplo, las condiciones de vida de los niños y las niñas en los orfanatos, por ejemplo, o la presencia de niños exiliados rusos tras digamos, el brote revolucionario en Rusia, o el caso de Sophie Treadwell, que se hace pasar, por ejemplo, por una prostituta, ¿no? Para conocer las condiciones en las que viven estas mujeres, o el caso de las mujeres internadas en centros de salud mental, ¿no? Por así decirlo. Entonces, de alguna manera, son mujeres que sí están comprometidas con su época, producto de lo que se le conoce como de la progressive era, la era progresista, que están como de alguna manera criticando los excesos propios del capitalismo en esta sociedad moderna que se está configurando, en donde, digamos, los trabajadores son explotados, donde están luchando por mejores condiciones laborales, pero por otro lado también se están promoviendo una serie de reformas en el ámbito social, particularmente reformas penitenciarias, es decir, un ambiente muy particular donde estas mujeres se están desarrollando. Ok, bien. Algo que a mí me interesaba y me sigue interesando destacar en esta investigación, en este proyecto de investigación, es, digamos, los paralelismos, ¿no? Que existen en la vida de estas mujeres. Digo paralelismos y no soy similitudes, ¿no? Es decir, verlas en paralelo para entender y explicar estas trayectorias que al final confluyen en México, ¿no? Esa es una forma como la que estoy tratando de engarzar sus propias vidas. Por un lado, el hecho de haber nacido en California, ¿no? Y de haber crecido en California, y este estado de Estados Unidos, que tiene una condición de frontera, por un lado, porque hace frontera con México en esa época, pero también porque en esta construcción de la nación estadounidense es una frontera, producto del expansionismo, claro está, estadounidense, y que de alguna manera es un estado de migrantes, migrantes que vienen del este de Estados Unidos, que vienen de Europa y que llegan, por ejemplo, a Nueva York y que se están trasladando, por ejemplo, a California en esa gran ola migratoria expansionista que va a tener lugar después de la Guerra Civil. Y además, bueno, California tiene un boom en 1848, ¿no? La famosa fiebre del oro, y eso de alguna manera precipita también la independencia de California respecto a México y su incorporación como un estado más de la Unión estadounidense. Esto de alguna manera nos habla de la construcción de una sociedad altamente cosmopolita y multiétnica que se reconoce en la historiografía propia del oeste en Estados Unidos, y que de alguna manera configura, ¿no? Una sociedad particular. Por otro lado, otro elemento
de paralelismo que yo identifico, bueno, que son mujeres que provienen de familias de clase media, con altos y bajos, sobre todo en el caso de Alma Reed, pero con una familia, en el caso de un padre profesionista, que el problema es que invierte su dinero constantemente y entonces depende, ¿no?, de la estabilidad de la bolsa, y también de una familia, de familias de orígenes migrantes, irlandeses, católicos, ingleses, protestantes, y que de alguna manera también refuerza esta construcción de una condición migrante, que en el caso, por ejemplo, de Ethel Duffy Turner es muy importante, ¿no? Con el paso del tiempo ella va a querer conocer y reconstruir, por ejemplo, sus orígenes irlandeses en el contexto, por ejemplo, de la revolución nacionalista y de independencia irlandesa, ¿no?, que creo que es importante destacar acá. Hay un tema importante que yo desarrollo ahí en el capítulo, que es el origen particular de Sophie Treadwell, ¿no? Y esta tensión étnica que ella va a tener en su familia. Su padre es hijo de un migrante inglés que llega a México y se casa con una sonorense, ¿no? Esta condición multiétnica, que además es escondida del padre, por parte del padre a su hija Sophie Treadwell, y cuando cuando ella se entera, causa muchísima confusión por parte de Sophie. Además, porque su madre, relacionaba la rebeldía, ¿no?, en el ánimo de Sophie Treadwell al color de su piel, ¿no?, y a ese origen mexicano, ¿no?, que tenía Sophie, al grado de que, bueno, muy pronto va a ser internada, ¿no?, en centros para tratar problemas de salud mental, ¿no?, lo podremos decir desde ahora, pero bueno, en ese entonces se trataban casos de neurastenia, ¿no?, o de nerviosismo, como le llamaban, pero digamos, no acomodo por parte de Sophie Treadwell, no solo en la casa familiar, sino también a la sociedad a la que pertenecía. Sus fotos son en blanco y negro, entonces no podemos ver el color de su piel, pero creo que sí era un tema importante para Sophie, y que muchos de los estudiosos atribuyen esta insatisfacción y esta tensión étnica en los orígenes de Sophie, su llegada a México. Yo creo que es eso, pero no del todo le podemos atribuir a ese elemento. El otro tiene que ver con la educación universitaria, ¿no? Para ellas es un elemento sustancial para trascender. Es muy interesante porque la que más ansiosa estaba de ingresar a la universidad era justamente Alma Reed. Señala su biógrafa que ella constantemente era una de las peticiones que le hacía a su padre, pero por cuestiones económicas y por ser la hija mayor, cargas importantes, ¿no?, para la época, no lo logró. Lo interesante es que tenía una biblioteca impresionante el papá, y de ahí se alimentaba Alma Reed al respecto, y además, bueno, aprendió a leer y a escribir a muy temprana edad, apoyada por el padre. Lo que le decía, ¿no?, el acceso a lecturas y a la actividad cultural y étnica alternativa de San Francisco y sus alrededores. Yo destaco acá, por ejemplo, en el texto, cómo Alma Reed desde muy joven deambulaba, por ejemplo, el barrio chino, ¿no?, en San Francisco, y eso le proporcionaba otras miradas. También su papá tenía acciones en un como centro de diversiones que le llamaban chutes, en San Francisco, y en donde la mayoría de los trabajadores pues eran de origen mexicano, ¿no? Entonces hay elementos importantes a destacar acá que nos permite como reconocer cierta empatía por esa diversidad étnica y cosmopolita que tiene lugar en San Francisco, que creo es importante señalar. Y bueno, hay una foto de la Universidad de California en 1906. Sophie y Ethel entran en 1902 o 3 a la universidad, y bueno, en realidad la universidad se está construyendo, como pueden ver, ¿no?, en la fotografía. Y bueno, solo hay aquí algunos datos que no destaco, o sea, señalo así como en paréntesis los años de
de nacimiento, de muerte de estas mujeres, pero me parece importante destacar acá, Alma Reed nace en San Francisco en 1889, muere en la Ciudad de México, en 1966. Ethel Duffy Turner nace en San Pablo, ahí en la Bahía de San Francisco, en 1885 y muere en Cuernavaca, México, en 1969. Y bueno, Sophie Treadwell, ella nace en Stockton, en California, en el 85, es de la misma edad de Ethel Duffy, y muere en Tucson, Arizona, en 1970. Algo interesante destacar acá de Sophie es que cuando ella muere, su testamento señala que todos sus digamos, las regalías de sus obras teatrales deberían de ser asignadas a la diócesis de Tucson, Arizona, para que eso lo repartiera a las comunidades indígenas de Arizona. Eso me parece interesante destacar acá. Bien, ya hablé un poco del tema del cambio de siglo, de los paralelismos de nacer en California y de estas como posiciones políticas, ideológicas que van a tomar estas mujeres, en el socialismo, Alma y Sophie muy ligadas al reformismo de la Progressive Era, pero también en el caso de Sophie al feminismo sufragista, ¿no? Bueno, voy a hablar un poquito de la apuesta metodológica que yo propongo acá, no solo en el capítulo, sino que lo cruza todo el libro, es mi idea. Por un lado, me gusta mucho el concepto de zonas de convergencia que propuso en su momento Mary Louise Pratt, una historiadora que incluso ha estudiado aspectos relacionados con México y América Latina. Esta idea de zonas de convergencia me permite de alguna manera pensar, y esto no es que yo lo esté proponiendo, sino ya está muy presente en la historiografía y en la metodología y teoría de los estudios del oeste, de la historia del oeste estadounidense, digamos, considerar este espacio territorial, este espacio social y político como una zona muy amplia, ¿no? Que trasciende justamente las fronteras políticas o nacionales para identificar espacios que están muy interconectados, donde existen procesos de convergencia, es decir, de encuentro, ¿no? En los cuales las comunidades étnicas interactúan trascendiendo, como les decía, los límites internos y externos de la nación. Es decir, pensar a estas mujeres, Ethel, Sophie y Alma, en un espacio en donde convergen, se encuentran e interactúan, digamos, personajes con orígenes étnicos dispares, distintos, ¿no? Y en donde se encuentran por múltiples razones, ¿no? Por aspectos políticos, por una posición reformista en donde se busca apoyar a comunidades étnicas, como lo hizo Alma con el caso de los mexicanos. Y eso nos permite pensar a California como una encrucijada cultural. Encrucijada en el sentido de cruce, ¿no? De ideas, de personas, de culturas, etc. Claro está que este asunto de las zonas de convergencia y los encuentros y esta idea de la encrucijada cultural no es que opere para todos, ¿no? Y para todas. Aquí es un estudio de caso en donde sí opera, ¿no? Por estos antecedentes contextuales o por estas condiciones que hacen posible que Alma, Sophie y Ethel y otros personajes como John Kenneth Turner, Jack London, Ida Tarbell, Lincoln Stephen, también estén pensando, digamos, en otras realidades, como en el caso de la realidad mexicana, ¿no? Como en estas mujeres. Y porque San Francisco lo propicia, ¿no? Por eso pongo, por ejemplo, esta imagen del barrio de chino en San Francisco, porque son los espacios que van a, digamos, deambular en su momento Alma Reed cuando era una pequeña o una adolescente, una joven, pero también después Alma, Ethel y Sophie, porque es ahí donde se crea en los límites del barrio chino, donde se crea la bohemia en San Francisco. Y eso es un aspecto importante. La bohemia se crea en un espacio multiétnico, ¿no? Que creo que es importante también destacar acá. Bien,
Voy a hablar un poquito más del tema de la universidad, cómo el acceso a la educación es muy importante, ¿no? Para estas mujeres y para el desarrollo, ¿no? De su propia trayectoria profesional e intelectual. Y aquí destaco también el tema del capital cultural, relacionándolo con la propuesta de Bourdieu. En el texto lo detallo y ejemplifico, ¿no? Utilizo los conceptos para hablar de estas mujeres. Yo creo que es muy importante también su origen familiar para entender que ellas hayan podido acceder o no a la educación, ¿no? Creo que son familias modernas, ¿no? En el sentido de que, digamos, ven la educación de sus hijas como una posibilidad real, ¿no? En el caso de Sophie y Ethel, son apoyadas por sus familias, pero esas familias también proporcionaron un capital económico importante para que ellas pudieran tener acceso a lecturas o a bienes, ¿no? Que acompañaban ese hábito cultural adquirido con el tiempo, es decir, y en constante ensanchamiento, ¿no? El detalle acá es que a lo largo del siglo XIX las mujeres tenían acceso a lectura, claro está, ¿no? Aprendían a leer y a escribir, pero encontraban una barrera institucional que no permitía que las mujeres siguieran, digamos, incrementando su conocimiento porque no tenían acceso a la universidad. Es decir, cuando tienen acceso a la educación superior, ese capital es legitimado. Bueno, ¿qué? A través de un título, de su propia presencia en las aulas universitarias, y eso les permite, como está legitimado, ¿no? Ya esa educación que ellas tienen, pues de alguna manera les permite acceder también a espacios laborales y profesionales, como es el caso del periodismo, ¿no? Que las tres van a estar imbuidas en el tema del periodismo o de la publicación de columnas en periódicos, como lo destaco acá. Después de leer el capítulo, ya ven que luego sí sirve presentar textos, me di cuenta que no agregué un dato súper importante en el acceso a la publicación en periódicas de estas mujeres. Las tres fueron recibidas por el mismo editor en San Francisco, que era Fremont Older, y señala su biógrafa que este personaje decía que había que darle trabajo a las mujeres, ¿no? Porque eran muy comprometidas, etcétera, como creaba un ideal, ¿no? De la mujer reportera o periodista o columnista, pero lo que él decía es que el problema es que generalmente había una constante cambio, ¿no? De mujeres escribiendo para sus periódicos porque se casaban. Entonces, Older lo que decía es que cuando las mujeres se casaban, dejaban sus trabajos. Entonces, lo que él les decía, no se casen, ¿no? Una cosa así, ¿no? Porque eso limita, ¿no? La autonomía de las mujeres y no les permite desarrollar el trabajo que con tanto ímpetu realizaban, ¿no? Es interesante porque en la biografía de este personaje muy importante, reformista también en San Francisco, aparecen pues estas mujeres, ¿no? Son nombradas como mujeres que Fremont Older apoyó, ¿no? Para que desarrollaran una carrera periodística, Alma, Sophie y Ethel, entre otras más. Bueno, y aquí está una fotografía de una Ethel muy jovencita, ¿no? En la universidad. Ahora bien, no solo me interesa pensar el asunto de la universidad como el acceso, ¿no? A la universidad y esto que implica, y lo que implica. Yo creo que también tenemos que destacar en el ámbito cultural lo que significa la experiencia universitaria. No solo están las aulas, ¿no? Sino también, claro, adquirían conocimiento formal relacionado con la disciplina que estudiaban. Claro, eran disciplinas a las cuales en su mayoría acudían las mujeres, ¿no? Estaban ancladas a las humanidades y las ciencias sociales. Si uno ve las estadísticas, porque hay registro de la presencia de hombres y mujeres en diferentes disciplinas, claro está, las ingenierías, la química, todas estas disciplinas ligadas a las ciencias exactas, ¿no? Pues obviamente son preponderantemente masculinas, ¿no? Con algunas, conforme va pasando las generaciones, con algunas mujeres, ¿no?
Pero también, digamos, la experiencia universitaria es muy importante porque permite la socialización, ¿no? Que tenían lugar justamente en estos espacios fuera, ¿no? De las aulas y donde accedían a nuevas lecturas, a corrientes políticas e ideológicas, a vanguardias artísticas, así como a incorporarse a movimientos sociales. Las tres se alimentaron, por ejemplo, del reformismo, del socialismo. Ahí destaco la lectura que hizo Ethel Duffy Turner de un socialista nacionalista, Edward Bellamy, desde la corriente utópica, pero creo que es importante señalar acá que justamente estas lecturas abren otros caminos para estas mujeres, ¿no? En el caso de Sophie, que también estudiaba literatura inglesa, se incorporó, por ejemplo, a corrientes vanguardistas del teatro, ¿no? En la universidad, Ethel al socialismo, al conocer a John Kenneth Turner, ¿no? Y también surge una relación amorosa ahí. Y en el caso de Alma Reed, aunque no entra a la universidad, su mirada desde joven está en la bohemia, ¿no? Y en el periodismo. Bueno, y aquí hay una mujer, Alma Reed, jovencilla, una fotografía familiar en los primeros años de la década de 1910, y con una indumentaria muy particular, ¿no? Una mujer moderna, con su cabello cortito. Y aquí, bueno, también destaco el asunto de la nueva mujer. La fotografía del fondo es Sophie Tweedwell, una fotografía que le toman en una puesta en escena, ¿no? Ataviada como mujer indígena. La nueva mujer, pues este arquetipo, pero que también desde la experiencia de estas mujeres es una realidad. Claro, y un sector de la población femenina que se vio justamente beneficiada por el acceso a la educación superior y que requería nuevos estándares culturales y sociales en su salida definitiva al espacio público. Esto es parte de lo que yo escribí en el texto, pero lo quise destacar acá porque las mujeres no están cómodas, ¿no? Con la sociedad que se está dejando, que es una sociedad victoriana, y están buscando nuevos espacios justamente para desarrollarse. Espacios y expresiones. Una es la vestimenta, ¿no? Cómo se transforma, pero en lo que me refiero a los espacios, pues uno de ellos es digamos, los movimientos políticos, ¿no? Sufragismo, feminismo, socialismo, el reformismo, pero también espacios como la bohemia que ahorita voy a detallar. ¿Qué pasa después de la universidad? ¿No? Pues es la salida al espacio público, que ya están en él, pero es su incorporación al espacio laboral, pero también a la organización y al activismo político femenino. Ya hablaba de las lecturas políticas que son muy importantes, de corrientes ideológicas como el socialismo, pero también no ideológicas, pero sí políticas, como el caso del reformismo que va a desarrollar con particular ímpetu Alma Reed y Sophie Tweedwell. A través de movilizaciones, de campañas en la prensa, que me parece como muy interesante porque son mujeres que además están utilizando la prensa, el periodismo, para su propia agenda política. Y eso es muy interesante. En el caso de Alma Reed, ella organiza a mujeres para, eso que eso lo destaco en el siguiente capítulo, pero les digo acá, que ella va a defender durante meses, casi un año, a un joven de origen mexicano que está condenado a la pena de muerte por asesinar a su capataz porque lo trataba muy mal, ¿no? Era un menor de edad. Entonces, lo que ella está defendiendo, que a los menores de edad no deberían de ir, o no deberían de ser sentenciados con la pena capital en California, que es muy interesante porque es cuando se empieza a organizar una lucha reformista en contra de la pena capital en California y de una serie de reformas penitenciarias, bueno, para mejorar las condiciones de los presos. Y lo que quiero decir acá es que la campaña de Alma, además de que se hacen protestas en diferentes espacios, en el Congreso, en fin, su palestra principal es la prensa, el San Francisco Chronicle y su columna, ¿no? Eso es muy importante acá. Y bueno, el otro es el feminismo sufragista, que particularmente lo desarrolla Sophie Tweedwell, un feminismo bastante radical por parte de Sophie Tweedwell. Ahí destaco algunos elementos de las ligas a las que ella está incorporada, entre las que destacan una liga que va a promover, una liga feminista, o un club, si lo queremos decir así, que va a promover el que las mujeres no... En Estados Unidos, como ustedes saben, se acostumbra que cuando una mujer se casa, digamos,
se antepone el apellido del esposo seguido del de la esposa, ¿no? Entonces hay ahí una construcción interesante del nombre. Bueno, lo que van a hacer estas mujeres es que promover que las mujeres no se quiten el apellido, ¿no? Cuando se casan. O la idea de vivir en espacios separados, ¿no? Aunque hay una relación de pareja y un contrato matrimonial, pues para que puedan desarrollar sus habilidades intelectuales y artísticas. Claro, estamos hablando de mujeres que están en la bohemia, que escriben, que están involucradas en el arte, en fin. Y aquí hay una foto de Sophie Tweedwell en el rancho de sus padres en Stockton en 1914 en California. Y aquí destaco esta fotografía porque es, digamos, es una mujer que además está en un caballo, ¿no? Y también el tema del cuerpo que no desarrollo a profundidad acá, solo cuando hablo del tema del viaje, ¿no? Y de la movilidad, pero creo que es algo importante, ¿no? Para estas mujeres. No es que no lo hayan hecho, ¿no? O sea, tenemos registros a lo largo del siglo XIX de mujeres, ¿no? En el norte mexicano, por ejemplo, o en California, o en toda la franja fronteriza, de mujeres que administran ranchos, etcétera, etcétera. Pero lo destaco acá, pues porque también Sophie heredó este rancho y fue un refugio muy importante para ella, ¿no? A lo largo de su trayectoria y de su vida. Bueno, el otro espacio que me gustaría destacar acá y que lo desarrollo a profundidad, a mí me parece apasionante el tema de la bohemia. Cuando hice mi tesis doctoral y que devino en el libro de Ethel Duffy Turner, se me quedaron muchísimas cosas fuera, ¿no? Porque el tema de la bohemia es muy atractivo, ¿no? Por un lado, porque se habla de una crisis, ¿no? Entre el mundo intelectual en San Francisco y en otros espacios como Nueva York, de una crisis producto de la modernidad, ¿no? Para estos personajes, en donde hay ahí, y sobre todo destaca más en la historiografía estadounidense sobre el estudio de la bohemia, la crisis de la masculinidad, ¿no? Producto de la modernidad, y cómo los hombres crean justamente estos espacios al exterior para reforzar esa masculinidad que se ve vilipendiada y casi difuminada por la modernidad, ¿no? Por lo que implica la modernización digamos, de la vida laboral. Por ejemplo, pensemos en la película Tiempos Modernos de Chaplin, ¿no? En donde es una crítica, ¿no? A la máquina, en donde ya el cuerpo digamos, del hombre, en este caso, pues es disminuido por la máquina, ¿no? Porque nada más tiene que apretar botones. Bueno, es un poco el tema de la crisis de la masculinidad. En el caso de los intelectuales, empieza como esta construcción, por un lado, de actividades que lleven a los hombres al espacio abierto, ¿no? Entonces, por eso hablo ahí en el texto de la creación, por ejemplo, es en esta época donde se crean los famosos Boy Scouts, que hasta hoy en día persisten, pero como asociaciones netamente masculinas, o como el reforzamiento de la virilidad y de la masculinidad por parte de Theodore Roosevelt, el presidente, ¿no? De Estados Unidos en la época, en donde empieza a crear estos parques nacionales, ¿no? En donde se promueve la caza, pero también las exploraciones, ¿no? Si no incorporamos el género, ¿no? En el análisis, por ejemplo, de las exploraciones que va a hacer Theodore Roosevelt a África o a otros espacios continentales y cómo se crean estos museos naturales, pues nos está faltando algo, ¿no? Porque hay una crisis de la masculinidad en este momento, ¿no? Como lo señala Connell y otros estudiosos del tema. Y en ese sentido, pues se crean estos espacios contraculturales frente a esa ansiedad de la producida por la modernidad. Aunque la critican, en realidad estamos hablando de que son espacios modernos, ¿no? Digamos, esta contracultura surge producto de la propia modernidad. Y también aquí lo que me gustaría destacar es que hay tensiones de género en el ámbito de la bohemia. Desarrollo con particular gusto, porque me parece como muy atractivo las tensiones de género que van a tener lugar, por ejemplo, en la Bohemia de Carmel, en la que van a estar Sophie y Ethel, en donde, digamos,
por un lado, historiográficamente se ha, digamos, eliminado la idea de que la escritora Mary Austin fue la fundadora de esa bohemia, pero por otro lado también que hay una serie de tensiones en donde las mujeres están también resistiendo y luchando para hacerse de un lugar en la bohemia. No lo voy a desarrollar acá porque por el tiempo, pero me gustaría decir que las mujeres bohemias van a tener un ejercicio muy importante de apropiación de las nuevas formas de ser mujer. Ya vi el mensaje, entonces voy a ir cerrando. La bohemia pues se va a transformar producto de la presencia de las mujeres, y ahí, bueno, una foto de Ethel Duffy Turner justamente en la bohemia, maternando, pero al mismo tiempo desarrollando la pintura, ¿no? Y el último tema que desarrollo en el capítulo, que no lo voy a ya señalar acá, es cómo desestabilizan el género en las relaciones, ¿no? En el matrimonio, en la maternidad, en la forma en la que negocian el matrimonio o al final de cuentas se divorcian, y esto cómo genera cierta libertad y autonomía. Y pongo este ejemplo desde el momento cero en el matrimonio de Ethel Duffy Turner, que curiosamente se casa y se viste de corbata, ¿no? Y la corbata para la época era un símbolo del feminismo. Y finalmente, bueno, el tema del viaje, que no lo desarrollo tanto acá porque viene en el siguiente capítulo, cómo la experiencia del viaje y lo desconocido pues va a contribuir al desarrollo de su propia obra intelectual. Y eso es lo que quiero desarrollar en el libro, ¿no? Cómo esa movilidad, producto de todos estos antecedentes de los cuales ya hablé, pues va a llevar a estas mujeres a escribir sobre México o inspirarse sobre México para su obra intelectual. Y bueno, aquí una foto que me encanta, que es Sophie Treadwell al lado de Pancho Villa cuando lo entrevista en su hacienda El Canutillo cuando él dejó las armas. Es maravilloso lo que escribe sobre Pancho Villa Sophie Treadwell, es una mirada distinta y además va a inspirarlo Pancho Villa para escribir una novela y una obra teatral. Y es la primera obra que se estrena en Estados Unidos de toda su trayectoria. Y bueno, aquí unas imágenes de estas mujeres ya consolidadas, una Ethel, una Alma y una Sophie Treadwell, y bueno, señalar que finalmente decir que estas mujeres a mí me han atrapado y lo que me interesa es reconstruir trayectorias, analizar su obra desde la historia intelectual y construir y presentar este contexto, esos antecedentes me parece fundamental para entender que su llegada a México no fue fortuita. Muchas gracias. No sé si me pasé. Muchas gracias, doctora Margarita. Muy interesante su presentación y bueno, invitamos a las personas a que nos vayan dejando sus preguntas para al final hacer esta ronda de preguntas y respuestas. Ahora damos paso a la presentación de la doctora Elizabeth Cejudo, quien va a presentarnos el Ejército Femenino de la Acción Católica, Liga Diocesana de Sonora 1919-1926. Bueno, les leo una breve semblanza de la doctora Elizabeth Cejudo. Ella es profesora de historia, pero profesora del Departamento de Historia y Antropología de la Universidad de Sonora, integrante del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1, es integrante del Comité Directivo de la Red de Estudios de Historia de las Mujeres y de Género en México y coorganizadora de la Red Iberoamericana de Historiadoras. Es integrante de la Red de Historiadores del Catolicismo en México siglo XX y del Seminario Permanente de Historia Contemporánea y del Tiempo Presente en México por el Instituto Mora y la UNAM. Es integrante de la Comisión de Género, Diversidad e Inclusión Social de la División de Ciencias Sociales de la Universidad de Sonora. La doctora Cejudo es doctora en Historia por la Universidad Nacional Autónoma de México, maestra en Ciencias Sociales con especialidad en Métodos de Investigación Histórica por el Colegio de Sonora y licenciada en Comunicación por la Universidad de Sonora. Es autora de los libros Mujer, Periodismo y Opinión Pública en Sonora, el caso de los periódicos El Pueblo y El Tiempo de Hermosillo, 1934-1938, editado por el Colegio de Sonora en 2013, y su obra más reciente, El Gobierno no puede más que Dios, Género, Ciudadanía y Conflicto Social, Iglesia-Estado en el Sonora por Revolucionario, editado por la Universidad de Sonora en 2021. Durante su trayectoria ha participado en eventos académicos nacionales e internacionales,
Además, ha colaborado en proyectos periodísticos y de divulgación histórica a través de la edición de publicaciones periódicas, producciones radiofónicas y elaboración de cápsulas informativas para televisión y plataformas digitales. Le damos la voz, doctora Elizabeth Cejudo, y bueno, cuenta con 40 minutos también para presentarnos su trabajo esta mañana. Muchas gracias, Cristina. Bueno, antes que todo me da muchísimo gusto estar acá, aunque sea de manera virtual, haciendo contacto con el Colegio de Jalisco. Agradezco a Hilda, a Lilia, a Cristina y a todo el equipo del seminario la posibilidad de presentar y de compartir acá mi trabajo. Y por supuesto también la posibilidad de compartir espacio con mi querida Magali Vázquez, que bueno, aunque estamos en contacto constantemente, pues no nos vemos la cara tan seguido como quisiéramos, ¿no, Magali? Entonces, pues bueno, me encanta la idea de estar acá. Bueno, voy a compartirles pantalla para empezar a platicarles un poco de qué va el trabajo que ustedes ya tuvieron oportunidad de leer. ¿Me confirman, porfa, si la ven? Sí, ¿verdad? Ok, súper. Este trabajo en buena medida, es parte de un capítulo que ya se publicó, dedicado a la Liga Diocesana de Sonora precisamente. Sin embargo, me interesó mucho como trabajarlo acá en el seminario, precisamente por la propia temática que le da título al seminario y que a mí me parece que es un buen espacio, ¿no?, para hablar sobre estas redes de organización de mujeres católicas que se agrupan en esta Liga Diocesana de Sonora, que responde, digamos, a una lógica nacional de organización católica, pero que tiene sus particularidades, por supuesto, cuando ocurren esas expresiones locales. Además, digamos, es un tema que sigo investigando. Ahora estoy trabajando qué pasa con la Liga Diocesana de Sonora durante la década de los 40, cómo se reorganiza este llamado Ejército Femenino de la Acción Católica luego de el conflicto Iglesia-Estado en Sonora, que abarca prácticamente toda la década de los 30. Y es justamente a partir del estudio del conflicto Iglesia-Estado que ocurre entre 1932 y 1938 más o menos, que Cristina recién comentaba, que se convierte en un libro y que fue mi tesis doctoral, cuando yo doy con la idea o con la noción de esta Liga Diocesana de Sonora. Mi estudio se centró en la década de los 30 y yo trataba de explicarme más allá, digamos, de la reacción, más allá de la resistencia organizada que hicieron las mujeres católicas, que yo ubico como central para combatir las medidas anticlericales y para defender la libertad religiosa. Yo quería buscar como, bueno, esto no es un movimiento que surge de manera espontánea, digamos, esto es un movimiento que tiene o debe tener algunos antecedentes, y es que decido ahí explorar un poco qué pasaba en Sonora durante los 20, cómo estaban organizadas las mujeres, si estaban organizadas, y doy efectivamente con que sí, había una organización importante, sólida, de mujeres trabajando alrededor de la diócesis, y eso me dio, no completamente la explicación, pero sí algunos elementos para explicarme la participación mayoritaria de mujeres durante el conflicto Iglesia-Estado en Sonora, dado que ellas representaron básicamente la cara visible de la resistencia católica en el Estado. Es así, pues como empiezo a ver poco a poco cuáles son estas particularidades de la Liga Diocesana de Sonora, y como les comentaré más adelante, resulta ser una liga que está pensada para hombres y para mujeres, pero es una liga que tiene una columna y una estructura completamente femenina, ¿no? Y eso es una particularidad muy interesante de lo que ocurre en Sonora. Bueno, algunos breves antecedentes antes digamos, para ponernos, para poner la información sobre la mesa con respecto al estado de Sonora y tener algunos más elementos de explicación para entender o para explicarme con respecto a la liga, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre con la Iglesia Católica en Sonora? A diferencia de las tradiciones en otros estados, principalmente el centro de la República, la Iglesia Católica en la frontera de México tiene una circunstancia como, digamos, un poco más compleja, ¿no? En términos de su instalación o del éxito o de la consolidación que pudo tener el espacio de la Iglesia acá.
Estamos hablando de una iglesia que convive o que nace, digamos, en un sistema de misiones y que se mantiene así durante mucho tiempo, hasta el siglo XIX. Es una iglesia que tiene muchas dificultades económicas, que tiene poca presencia. Es una iglesia que se encuentra en un estado prácticamente con un despoblamiento muy claro, un estado que vive en una guerra intermitente entre levantamientos indígenas, entre incursiones apaches, entre diferentes enfrentamientos entre facciones liberales, conservadoras, etcétera, etcétera. Entonces, es una institución que no tiene gran presencia en el Estado, sino hasta ya por finalizar el siglo XIX. Esto supone que hay poca infraestructura material y que hay además poca presencia por parte de los sacerdotes y por parte del obispo en los diferentes lugares del Estado. Las personas, curiosamente, sí tenían como cierta religiosidad, sí solicitaban la presencia de sacerdotes, pero, digamos, llevar a cabo un bautizo, un matrimonio, pues era complicado hacerlo por el ámbito eclesiástico porque no había presencia de sacerdotes, lo cual también ayudaba a que hubiera cierto relajamiento moral. Ello implica que pues, muchas personas vivían en lo que se conocía como amancebamiento, algunas personas enviudaban y terminaban contrayendo matrimonio pues, con su cuñada o con su suegra, o bueno, no sé, cosas que posiblemente no hubieran sido aprobados por el sacerdote si hubiera estado presente en la comunidad. Y bueno, este relajamiento moral también es producto pues, de estas condiciones de guerra o estas condiciones complejas que se vivían en Sonora, dadas las características que señalé entonces. La presencia débil por parte de la Iglesia y débil por parte del Estado también configuran algo que la historiografía sonorense ha reconocido como la mujer de frontera. Esta mujer que, observada por los viajeros que venían acá a Sonora a hacer recorridos en busca de diferentes yacimientos de recursos naturales y demás, ubicaban a una mujer masculinizada, ¿no? Una mujer que ya montaba a caballo, que fumaba, que iba a los bailes y bailaba con 3 o 4 caballeros diferentes en el mismo baile, y que además tenía como algunas actividades que no necesariamente, digamos, que no necesariamente eran las clásicas actividades que podrían reconocer como femeninas en ese momento. Las familias eran configuradas a partir de la defensa de los hogares, ¿no? A partir de estas incursiones apaches y de estos levantamientos indígenas, entonces también las familias eran consideradas como elementos para configurar o para producir económicamente para asegurarse la supervivencia. Entonces las mujeres también administraban económicamente los hogares y tenían una mayor influencia en la toma de decisiones de lo que ocurría dentro de este núcleo doméstico, digamos, ¿no? Entonces, bueno, tenemos una iglesia con poca presencia, tenemos un Estado que vive constantemente en conflicto con personas que tenían una trayectoria vital corta y con un despoblamiento generalizado, ¿no? Una gran extensión territorial con asentamientos humanos pequeños y con personas que tenían breves trayectorias vitales. Esto va cambiando conforme transcurre el siglo XIX y tiene, digamos, una ruptura importante con la consolidación del periodo porfirista. Y esto es un poco por, digamos, el crecimiento económico que fue claro, sobre todo en términos de el desarrollo minero, la instalación del ferrocarril y otras cosas, y en buena medida también a partir pues, de esta pax obligada, cruel, con métodos muy crueles en algunos casos, impuesta en el periodo porfirista, ¿no? Se impone también en el periodo porfirista una noción de un modelo liberal de familia en el que pues ya se configuraba como esta familia nuclear que conocemos ahora, y algo importante es que crece la Iglesia Católica, crece la Iglesia Católica en términos materiales, crece la Iglesia Católica en términos de influencia espiritual y crece la Iglesia Católica en términos de la vigilancia ante ese relajamiento moral que era característico, digamos, de
las primeras décadas del siglo XIX, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre? Hay un proceso le llama Dora Elvia Enríquez Licón, de intento de domesticación de las mujeres, de intento de imposición de esta noción del ángel del hogar, que es el ideal o el modelo o el deber ser marcado por el catolicismo durante el siglo XIX, en el cual pues, las mujeres eran, digamos, dentro de esta jerarquía del amor marcada por San Agustín, pues eran las encargadas, digamos, de la crianza de los hijos y de las hijas, y se encontraban, digamos, iluminando con conocimiento, iluminando con bondad, iluminando con la enseñanza del catolicismo los diferentes hogares. Esto lo vemos expresado con claridad durante el periodo porfirista, y es entonces cuando se inicia lo que es la reconstrucción material y lo que llaman también la reconquista espiritual, que ante la escasez de sacerdotes y ante los pocos recursos económicos con los que contaba la diócesis, pues finalmente se requería el apoyo del laicado. Y en este caso fueron las mujeres católicas quienes, según el obispo Ignacio Valdespino, pues responden al llamado de la diócesis y se convierten en activas bien importantes para el sostenimiento material, digamos, para organizar actividades y poder, digamos, construir más templos, construir la propia catedral. Se convierten también en las organizadoras, ¿no? O las precursoras de este asociacionismo que se va desarrollando lentamente durante el periodo porfirista, y también, según el obispo Valdespino, son quienes sostienen espiritualmente al Estado, ¿no? A partir de asistir a la iglesia, a partir de la educación o la transmisión de estos valores religiosos católicos a las familias. Yo marco en el texto tres antecedentes o tres elementos importantes que me parece que son como elementos de explicación para entender esta participación que crece durante el periodo de estudio, que es entre 19 y 26, que bueno, el periodo es marcado a partir de la llegada del obispo Juan Navarrete a Sonora, que es quien construye una pastoral social que finalmente va a impactar, digamos, esta organización de la que les platico ahora, ¿no? Yo llevo estos antecedentes hasta 1875 con una carta pastoral colectiva que escriben los obispos, arzobispos de México, en la cual, a partir de la, digamos, de la publicación de diferentes leyes emanadas de las propias leyes de reforma, que indican digamos, que indican límites, ¿no?, al ejercicio de la comunidad católica a partir de la obligatoriedad, digamos, de que el Estado se haga cargo de la educación, por ejemplo, a partir de la expulsión de las hermanas de la caridad y otro tipo de actividades que cercaban, ¿no?, o que limitaban las actividades de la iglesia, pues que preocupa, por supuesto, a la jerarquía eclesiástica, y es entonces que escriben una carta pastoral en este año, el 75, en el cual invitan a las mujeres católicas, dado que ya están fuera las hermanas de la caridad, a integrarse, ¿no?, a lo que en ese momento se le llamó acción colectiva, que después se conocería como acción católica. Y yo lo ubico como un antecedente súper importante porque finalmente es un llamado oficial, claro, por parte de la jerarquía eclesiástica hacia las mujeres para indicarles pues que finalmente a ellas les toca, ¿no? Que ya no están las hermanas que eran las que se hacían cargo de los eventos de caridad, de la propia educación de los hijos y las hijas. Entonces era labor de las mujeres, de las buenas católicas, hacerse cargo del trabajo que quedaba pendiente. Por supuesto que esto se complementa con la encíclica Rerum Novarum en 1891, donde se reconoce esta consolidación del catolicismo social, este llamado al laicado para configurar una participación clara, pero que superara, digamos, o que estuviera como más allá de las puertas del templo, ¿no? El catolicismo social, lo que proponía la Rerum Novarum era, bueno, que el laicado tenía que hacerse cargo de construir un orden social cristiano, ¿no? Una posibilidad
de que el conocimiento, de que los valores religiosos, de que la palabra emanada de la Iglesia Católica tuviera influencia en todos los aspectos de la sociedad. Y ello implicaba intervenir en la prensa, intervenir en la educación, intervenir en el sindicalismo. Y es así como se va formando un laicado como que interviene de manera más clara, por supuesto, siempre bajo la dirección del clero, pero también se va formando un clero católico, digamos, que tiene, digamos, en su agenda de manera muy clara la constitución de un catolicismo social a su regreso a América Latina, ¿no? Al país. Era un clero que se formaba en Roma. Y bueno, otro elemento que encuentro muy importante para esta participación que veo en 1919 es digamos, la primera llamada, ¿no? La primera ola anticlerical que ocurre en 1914, que digamos es como una ola provocada, digamos, o generada por el ejército constitucionalista, por la facción constitucionalista de la Revolución Mexicana, y que si bien no tuvo como estos elementos o como esta fortaleza institucional que podemos ver en 1926 a 29 y luego ya en la década de los 30, sino que fue un poco desordenada, sí decanta en algunos artículos de la Constitución de 1917 que claramente limitan la acción del clero católico y que, bueno, se verá reglamentada hasta 1926, pero finalmente es un antecedente importante en el cual se registraron muchos actos de violencia, se registraron expulsiones hacia sacerdotes, cierre de templos, se presentaron también pues, los propios autoexilios o exilios forzados de la jerarquía eclesiástica. Y acá en Sonora se cierra el seminario, se expulsa, se va el obispo, se va completamente, se expulsa a los sacerdotes porque los consideraban indecentes o que llevaban a cabo prácticas inmorales y además los acusaban de sedición. Y fueron las mujeres católicas quienes se unieron para solicitar en 1917 que regresaran los sacerdotes a partir de esta noción de la libertad religiosa o la libertad de culto planteada en la Constitución de 17, ¿no? Considero que estos tres elementos brindan incentivos y construyen condiciones de posibilidad para que las mujeres católicas sonorenses tengan como mayor participación dentro de la iglesia y tengan además una suerte de formación política quizá al involucrarse en el asociacionismo primero y luego en una breve pero maciza, me parece en ese momento, introducción a la defensa de la libertad religiosa. Es así que ante el llamado del nuevo obispo Juan Navarrete y Guerrero para configurar una liga, para configurar un esfuerzo súper importante para trazar su pastoral social, pues es respondido con mucho éxito por parte de las mujeres católicas. En la fotografía pueden ver a un joven obispo Juan Navarrete y Guerrero. Es originario de Oaxaca, estudia en León, Guanajuato y se forma en el Colegio Pío Latinoamericano, que fue una escuela que estaba ubicada en Roma, que estaba específicamente enfocada en formar una nueva jerarquía eclesiástica en América Latina, que eventualmente configuró, digamos, la jerarquía eclesiástica mexicana y que tuviera esta formación para llevar a cabo el proyecto de catolicismo social en toda América Latina y particularmente acá en el país. Antes de estar en Sonora como obispo, que llegó acá a los 33 años, estuvo en Aguascalientes. Ahí como sacerdote fundó una asociación que agrupaba cerca de 2,000 obreros de ambos sexos, el cual contó con local propio, tuvo caja de ahorros y bueno, ustedes pueden ver ahí que tuvo como diferentes actividades que involucraba a la comunidad católica en actividades más allá de la formación espiritual, ¿no? En actividades que buscaban un mejoramiento social y que buscaban que el clero, que la propia iglesia estuviera involucrada de forma clara, de forma directa en estos proyectos de mejoramiento social. Cuando llega el obispo Navarrete a Sonora, pues el panorama no era optimista, hay que decirlo, ¿no? Lo que se había logrado en el periodo porfirista, algún crecimiento importante, no solamente material de las iglesias, sino la formación de escuelas, la formación de algunos orfanatos, de algunas organizaciones, pues fue prácticamente destruido
con el paso de la Revolución Mexicana, y no es hasta 1919 cuando es posible tener un obispo nuevamente en Sonora. Llega este joven de 33 años y pues encuentra un panorama casi desastroso, ¿no? Y aquí pueden ver en la cita que encuentra pues un reino de Jesucristo en el cual había, digamos, tres elementos importantes a considerar, ¿no? El crecimiento, el estado material era deplorable. Había todavía mucha influencia de doctrinas anticristianas, anticatólicas, decía. Había pocos sacerdotes y los pocos sacerdotes que había estaban pues perseguidos de alguna manera, tenían mala fama y finalmente pues también se quejaba de que las personas no iban a la iglesia, de que había una indiferencia religiosa por parte de los sonorenses y que quienes asistían normalmente a la iglesia pues eran solamente mujeres. A partir de esa situación, pues el obispo se traza un plan en esta pastoral social en la cual configura, digamos, algunas propuestas que podrían darle solución a este panorama tan desastroso que se encuentra en Sonora. Por un lado es la formación de sacerdotes con la construcción de un seminario que fue cerrado en 1915. Este proyecto da luz hasta bastantes años después. La rehabilitación de los templos, campañas para promover el catecismo, la formación de escuelas confesionales, los sindicatos y casas mutualistas, y continuidad en el proyecto de señoritas auxiliares, que ustedes pueden ver por ahí en el texto, que es un proyecto de mujeres, digamos, que tenían vocación de formar parte de la Iglesia Católica, pero no tomaron los hábitos. Sin embargo, hicieron una suerte de apostolado en la cual dedicaron su vida a la Iglesia Católica y todas sus actividades estaban laborales, incluso estaban relacionados, trabajando en escuelas católicas, trabajando en casas curales, etcétera, etcétera. Y bueno, el proyecto estrella del obispo Juan Navarrete pues era la formación de una liga católica. ¿Por qué la formación de una liga católica? Porque esa es la lógica que siguió el catolicismo social en todo el mundo a nivel global, a nivel Latinoamérica y a nivel nacional. Podemos ver claramente que hay un gran auge, digamos, del catolicismo social, de la formación, digamos, del asociacionismo en el marco del catolicismo social durante la década de los 20, pero que por supuesto vamos a ver más fortalecido en 1929 a partir de la formación de la ACM, que efectivamente ya agrupa todas estas asociaciones. Esta liga que el obispo Navarrete planteó se llamó la Liga Diocesana de Sonora, y en esta fotografía pueden ver pues cuál era el escudo, digamos, de la liga, y esta ilustración era la que podían portar todas las personas que formaban parte de la liga y que pues contribuían económicamente al sostenimiento de la misma. La Liga Diocesana de Sonora fue definida como una agrupación de personas católicas de todos los sexos, edades y condiciones que se proponen a coadyuvar o a unir sus esfuerzos para restaurar el espíritu cristiano del individuo, de la familia y la sociedad en la diócesis de Sonora. Claramente es un objetivo que resonaba, digamos, de esta noción del catolicismo social y de la propia Acción Católica, que es este apostolado de los laicos para colaborar en esos proyectos de catolicismo social. Los objetivos de la Liga Diocesana de Sonora incluían combatir la indiferencia religiosa, consolidar la educación cristiana y allegarse de recursos para la realización de su labor, ¿no? Finalmente, digamos que lo ponen hasta el final, pero lo primero era reconstruir materialmente la diócesis, ¿no? Y tenía como 3 puntos importantes. Por un lado, la propaganda a través de escuelas dominicales, escuelas de instrucción primaria, conferencias, bibliotecas, diversiones acordes a la moral cristiana. Por otro lado, la resistencia entre la generalización de un espíritu anticristiano, que aunque en ese momento no estaba vigente con tanta fuerza, se veía venir, ¿no? Estas nociones de las políticas anticlericales. Y bueno, un ataque directo a la descristianización a través de formación de sociedades protectoras de las costumbres cristianas, promoción de la prensa católica y presión económica hacia quienes poseen negocios y embisten el cristianismo. Si era un propietario, alguna persona que se reconocía como un anticlerical, pues las personas católicas no compraban en esos negocios, y era una forma de presión o de resistencia que se fue afinando con el paso de los años. No sé si puedan verlo
con claridad en esta presentación, en esta fotografía, pero este es el organigrama, digamos, de la Liga Diocesana de Sonora. Este organigrama fue obtenido del reglamento que escribió el padre Juan Navarrete, el obispo Juan Navarrete, para la Liga. Lo interesante, digamos, más allá de que estamos viendo una estructura pues vertical completamente, en la cual el obispo de Sonora es la cabeza y luego le siguen pues los sacerdotes o los encargados de cada parroquia. A partir de este cuadrito, ustedes podrán ver que la estructura de la Liga Diocesana de Sonora se escribía en femenino. Tenemos una presidenta, una tesorera, una protesorera, secretaria, prosecretaria, jefa de demarcación, jefa de cuartel y jefa de manzana, que es la que tenemos acá, que es la que hacía básicamente como el trabajo pesado. Es bien interesante porque efectivamente todas las parroquias tenían, digamos, una dirección de la Liga Diocesana en manos de mujeres. Era una estructura femenina y ello implica que la mayor parte de actividades que vamos a ver durante los siguientes años, que están completamente dirigidas por la Liga Diocesana de Sonora, pues finalmente están diseñadas y están ejecutadas por un grupo de mujeres que estaban organizadas dentro de cada parroquia y que además seguían las mismas reglas y estaban en constante comunicación unas con las otras, ¿no? Es importante acercarse digamos, este reglamento de la Liga Diocesana de Sonora, y a mí me interesó hacerlo para reconocer cuáles eran como los papeles o cuáles eran las labores que tenía cada puesto y a partir de ello ubicar no solamente como la parte operativa, sino también ir ubicando cómo eran entendidas estas mujeres que estaban participando fuera, en actividades que estaban fuera del ámbito doméstico, digamos, ¿no? La iglesia en este caso se convierte en un lugar que les permite configurarse en algo más allá que el ángel del hogar, ¿no? No podían dejar de ser ángeles del hogar, sin embargo, esta posibilidad de participar en la Liga Diocesana de Sonora les daba la opción de formar parte de algo que superaba los límites del ámbito doméstico. ¿Cómo era entendida esa participación? De una manera sumamente tradicional, de una manera en la que se ponderaba la abnegación de las personas que participaban, de las mujeres que participaban ahí, y se reconocía con mucha claridad que la obediencia hacia el obispo Navarrete tenía que ser incuestionable, ¿no? No podía ser cuestionada. Entonces, aquí podemos ver, por ejemplo, las actividades de la presidenta y de la secretaria, que da cuenta también de una organización muy clara, de una máquina muy aceitada y que permite o que permitió o que nos explica, digamos, por qué las actividades de la Liga Diocesana de Sonora fueron tan exitosas y fueron tan claras y ayudaron de manera muy eficiente a consolidar la pastoral social del obispo Navarrete. Pueden ver que la presidenta organizaba reuniones mensuales con el comité directivo, revisaba cuentas, era el contacto entre el director y el resto de las mujeres que formaban parte de la liga. La secretaria, como sabemos, pues era correspondencia, llevar un registro de las jefas de centro, era bien importante mantener, digamos, con mucha claridad quiénes integraban, quiénes pagaban, quiénes formaban parte, quiénes tenían su insignia, ¿no? Que era el de la Liga Diocesana de Sonora. La tesorera apoyaba, por supuesto, en estas actividades, llevando un registro pues muy claro con respecto a los recursos. Y aquí vamos viendo que las jefas de demarcación en realidad lo que hacían era hacerse cargo de las diferentes jefas de cuartel, ¿sí? Que tenían a su cargo a su vez a 8 jefas de manzana. Lo que quiero llegar es a las jefas de manzana porque me parece que eran las que estaban en el campo y eran las que tenían como mayor intervención en el espacio público, digamos, ¿no? Estas jefas de manzana finalmente eran las que recopilaban el dinero, las que recopilaban la cuota que les permitía este mantenimiento material de la diócesis, ¿no? Y bueno, finalmente, recababan mensualmente la contribución para la liga, entregaban a su jefa de cuartel dichas contribuciones, entregaban a los miembros de la liga el comprobante o boleto desprendido del libro talonario, ¿no? Para que es donde comprobaban que efectivamente estaban pagando. Finalmente, estas mujeres eran las que salían de casa y todos los días enfrentaban, digamos, las reuniones sociales, enfrentaban ir,
a estar prácticamente en la calle, en los parques, en las plazas y hacer esta labor de convencimiento, esta labor de recuperación de recursos económicos que finalmente sostuvo a la diócesis o a la Liga Diocesana de Sonora. Esto es, estaban completamente fuera de los hogares y hay que decirlo, eran mujeres solteras, eran mujeres casadas, eran mujeres de diferentes estratos sociales también. En esta lámina podemos ver cuál era el perfil de la presidenta de la Liga Diocesana de Sonora. Hay un perfil para todas las mujeres que integraban esta liga, que me parece que da cuenta de un poco lo que les comentaba recién. Las mujeres sí podían, o las mujeres católicas, o el ideal de mujer católica, digamos que estaba obligada prácticamente a extender su maternidad o esta noción de maternidad que se entendía como natural en las mujeres hacia el ámbito social, ¿no? Estaban, digamos que tenían la obligación de servir a su iglesia, de salir de los límites de lo doméstico para servir a su iglesia, pero al mismo tiempo se consideraba que estas mujeres debían tener como perfil, como parte central de su perfil, la abnegación y otras características muy tradicionales o que apelaban a un modelo sumamente tradicional femenino, ¿no? Si ustedes pueden ver entre las características o perfil de la presidenta, puede observarse el cuidado y puede observarse también que debían de tener una armonía perfecta con el director, ¿sí? Con el obispo Navarrete, y proponerse llevar a práctica sus órdenes e instrucciones, ¿no? Entonces, por lo que podemos ver acá, es una actividad que ellas estaban sosteniendo como base. Sin embargo, dada la estructura vertical, que no es extraña en las organizaciones católicas, finalmente estamos ante pues un ejercicio de autoridad o muy autoritario por parte del obispo, que estas mujeres que sostenían en la liga tenían que seguir sin hacer como mayor escándalo, ¿no? ¿Cuáles son como los efectos, digamos, de esta organización tan importante o que yo considero tan importante de la Liga Diocesana de Sonora, además de que se mantuvo hasta entrar a la década de los 60? Este es digamos, un testimonio del obispo Juan Navarrete Guerrero en 1935, en pleno conflicto religioso, ¿no? Y les comparto, a la Liga Diocesana de Sonora se debe todo el ofrecimiento de las actividades católicas que, según afirmación del exgobernador Rodolfo Elías Calles, determinó al gobierno revolucionario a declarar guerra sin cuartel a la Iglesia Católica por no convenir a la revolución que alguien fuera de ella se ocupara de promover obras de beneficencia, de educación y en general de elevación de las masas populares. Es decir, el obispo Juan Navarrete atribuye a la Liga Diocesana de Sonora todo, digamos, el éxito o la capacidad de influencia que pudo tener la diócesis en su momento. Para 1926, algunos años antes, el agente número 9 de la Secretaría de Gobernación llega a Sonora para ver cómo estaba la situación religiosa y da cuenta de la importancia de la Liga Diocesana de Sonora, la cual ubica como la organización católica más grande en el estado, que tiene ramificaciones en todos los lugares de Sonora, lo cual pues es complicado sabiendo la extensión territorial. Habla de que los miembros son hombres y mujeres y que todos pagaban 10 centavos por persona cada mes. Y bueno, ahí da cuenta de de la cantidad que se reunían mensualmente y de todas las actividades que se estaban realizando a partir de esta contribución de la Liga Diocesana de Sonora. Hay algo curioso con respecto a esta organización femenina, y es que en realidad durante al menos este periodo y hasta muy entrada la década de los 30, no se logró instalar un diálogo entre la Liga Diocesana y esta organización compuesta mayormente por mujeres y otras organizaciones en el país. El obispo Navarrete tenía un dicho que era como hacer acción católica al estilo sonorense, ¿no? Decía que como la indiferencia religiosa era lo que reinaba acá, los católicos no eran totalmente capaces de llevar a cabo las actividades sin una dirección súper cercana por parte de la jerarquía eclesiástica. Más o menos en 1923-24, si mal no recuerdo, el obispo Navarrete recibe una carta por parte de quien en ese momento dirigía la Unión de Damas Católicas Mexicanas. Y le dice, oiga, pues queremos tener como nuestro
una representación de la organización como se tiene en otros estados de la República. Y el obispo Navarrete les responde que las mujeres por alguna razón en Sonora no habían logrado organizarse y que por ello él no tenía, pues digamos, alguna representación que ofrecer para las damas católicas. Y si uno revisa como la documentación de las damas católicas y de, digamos, el directorio que se tenía de quién era la persona encargada, digamos, o el directorio o el grupo de personas encargadas de sostener la representación en los estados, pues el de Sonora parece vacío constantemente, al menos hasta la década de los 30. Y es muy curioso porque pues claramente las mujeres estaban organizadas, pero por alguna razón el obispo decidió pues digamos bloquear esta conexión o este vínculo, posiblemente porque pues no le interesaba compartir digamos el control o consideraba que pues eran pocas las mujeres que participaban a comparación de otros estados, no lo sé. Sin embargo, estos vínculos que se empiezan a tejer a nivel nacional los vamos a ver ya hasta la década de los 40 incluso, ¿no? Para cerrar algunas consideraciones finales, solamente, bueno, creo que la participación central en la pastoral de las mujeres católicas me parece que es algo importante de resaltar. Ayudaron a la preservación de la religiosidad y al sostenimiento económico del proyecto pastoral del obispo Navarrete de manera clara. Me interesa ver además a la iglesia como un espacio bisagra, ay, disculpen el error ahí, bisagra, en el cual pasan de ser el ángel del hogar a ser una madre social, ¿no? Finalmente ya no solamente era una intervención como dentro de casa, sino que también la iglesia se convierte en un espacio, creo yo, de formación política que les permite también algo que yo planteo en el trabajo, que es la construcción de agencia humana, que es la posibilidad de imaginar un mundo posible, un mundo diferente al que se vive en ese momento, y además desarrollar las estrategias para poder hacer los cambios que ellas requieren en ese momento, ¿no? Creo que la iglesia, aunque se ha visto como un lugar que tradicionalmente busca o ve a las mujeres en el espacio doméstico, en realidad ofrece la posibilidad de que las mujeres participen en los espacios públicos y que además se configuren, digamos, en una u ofrezca condiciones de posibilidad para la formación política que eventualmente se verá con mucha claridad, brinda antecedentes o brinda como información importante para la defensa de la libertad religiosa eventualmente. Creo que es importante observar también el espacio de frontera de Sonora y la posibilidad que ofrecía para las mujeres católicas la relación con la diócesis de Arizona, ¿no? Que ellas podían ir y venir en una frontera bastante flexible y desde allá compartían, digamos, o tenían vínculos importantes con lo que ocurría en el estado de Arizona. Esto fue súper útil para cuando ocurre el conflicto de 1926 y 1929, que facilita, digamos, el transporte de propaganda y de otras cosas que también organizaron las mujeres de la Liga Diocesana de Sonora, que entre 26 y 29 presentaron varios ejercicios de resistencia, no solamente el contrabando de material, sino también reuniones a escondidas, ¿no? Para hablar sobre religión, cartas, se unieron al boicot económico de la Liga de la Defensa Religiosa, entre otras cosas, y bueno, finalmente se configuran como una resistencia súper importante ante la campaña desfanatizadora, se convierten en actoras políticas, en la cara visible de la campaña de la resistencia católica en la década de los 30. Para la década de los 40 siguen trabajando ahora enfocadas en el ámbito de la caridad, de la acción católica entendida como caridad, y es muy claro que la acción católica en Sonora es encabezada por las mujeres, cuando en la década de los 40 hay una campaña súper importante para que se unan los hombres a la acción católica sonorense y claramente se recalca que hasta ahora había sido labor de las mujeres y que tenían que apoyar los varones también en esta causa y unirse al ejército de la acción católica. Bueno, la dejo hasta acá y espero con mucho gusto sus comentarios. Muchas gracias. Bueno, ahora pasamos a la sesión de preguntas y respuestas por parte de las ponentes.
ahí está. Muy bien, bueno, tenemos una pregunta de Ale Díaz. Ella, bueno, las felicita. Muchas felicidades a ambas doctoras por sus investigaciones y exposiciones. Me gustaría preguntar a la doctora Margarita, ¿cómo construye a las sujetas históricas como mujeres extranjeras? No, pero sí, bueno, ¿cómo construye a las mujeres históricas como mujeres extranjeras? No ha hablado de México como un horizonte cultural interesante para ellas, tanto por la curiosidad por el pasado prehispánico como por los movimientos sociales, pero quisiera saber cómo se ha recibido a estas mujeres en México en el ecosistema intelectual de la época, tanto la recepción de sus escritos como las relaciones que establecieron en el país. ¿Leamos o quieres que leamos otra? Sí. Quisiera preguntarle. También quisiera preguntar dónde puede conseguirse su libro sobre Ethel Duffy y desde cuándo vivió en Cuernavaca, pues si no me equivoco, veo que murió en esa ciudad. Giselle también las felicita a las ponentes por sus investigaciones. Y bueno, ¿también Ale Díaz? Sí, es Ale Díaz. Ale Díaz le pregunta a Elizabeth Sejudo, quisiera preguntarle cómo sus sujetas de estudio resistían a las cúpulas de poder masculinas de la institución y cómo el estudio de este tema puede aportar a las mujeres mexicanas católicas en la actualidad respecto a su autonomía y resistencia, no solo contra el anticlericalismo, sino respecto a su vida matrimonial, la violencia doméstica, el tema del divorcio, la autonomía económica y las posiciones de poder de las mujeres en la institución. ¿Serían todas de momento? Sí, bueno, son todas las que hay en el momento en el chat, entonces si quieren empezamos con esta primera ronda. Le doy la palabra a la doctora Margarita en ese orden para que nos dé su respuesta, por favor. Muchísimas gracias por los comentarios, por las preguntas. Bueno, primero, ¿cómo construyo a estas sujetas históricas como mujeres extranjeras? Bueno, en parte creo que me es muy útil digamos, la aproximación analítica del asunto de la interseccionalidad, ¿no? O sea, de alguna manera su condición de extranjeras sí les abrió puertas, ¿no? Cuando llegan a México en su relación tanto con personajes ligados al Estado, pienso, por ejemplo, en un Alma Reed codeándose con Álvaro Obregón. En realidad es Álvaro Obregón y su esposa quienes la invitan después de que triunfa, ¿no? En la defensa de Simón Ruiz, este joven que les decía, de origen mexicano, menor de edad, que estaba condenado a la pena de muerte. Bueno, se trasciende la noticia porque además Alma Reed va a hacer contacto con el cónsul, ¿no? El mexicano en San Francisco. Y bueno, es invitada y como diríamos, ahí es otra historia que habrá que relatar, pero lo interesante acá es que sí, su condición de extranjeras va a ser un elemento importante para que se les abran puertas. Por ejemplo, Sophie Tweedwell, de la mano de Adolfo de la Huerta y de otros personajes ligados al Estado, pues logra, ¿no? Que se le apoye o al menos que se le den las cartas necesarias para que pueda hacer el viaje para visitar a Pancho Villa, a pesar de que le decían que como mujer era muy peligroso, ¿no? Una cosa así. Y en el caso de Ethel Duffy Turner, bueno, ni se diga, ¿no? Es Lázaro Cárdenas quien la invita a escribir pues su libro más conocido, ¿no? Es sobre Ricardo Flores Magón. Entonces, claro, son mujeres que están explorando y construyendo esta identidad, ¿no? Y que vienen, digamos, de estos antecedentes de la nueva mujer y mujeres modernas, etcétera. Pero al final de cuentas, sí es importante reconocer e historiar e historizar justamente estos, digamos, estas redes y estos vínculos que hacen y posibilitan que su trayectoria en México pues sea, digamos, sea visible o al menos que tengan los espacios para que puedan desarrollar su obra. Ahora bien, lo del... que sí, cómo se insertan en el ecosistema intelectual de la época respecto a la recepción de su obra. Híjole, ahí es el tema. En parte por el hecho de que yo haya decidido estudiar estas mujeres es que son poco estudiadas, ¿no? La más estudiada
estudiada y en realidad por un solo historiador, es Alma Reed, que en realidad fue quien compiló, bueno, encontró y compiló las famosas memorias de Peregrina, ¿no? Mi idilio socialista con Felipe Carrillo Puerto, que es lo más conocido, se tradujo al inglés, etcétera, etcétera. Pero más allá de eso, claro, no era interés del historiador, o sea, era el interés recopilar la información, incluso hizo un libro con la correspondencia que se encontró entre ella y Felipe Carrillo Puerto. De nuevo, otra vez se da preeminencia a la relación, ¿no?, que tuvo con Felipe Carrillo Puerto. Claro, pues hay cartas, hay que publicarlas, pero en realidad no se ha reparado ni se ha estudiado desde la historia intelectual la importante producción intelectual que hizo, que escribió, que publicó, incluso creó su propia editorial. Eso nos habla que muy probablemente no la querían publicar, creó su propia editorial para publicar su propia obra, desde la biografía de Orozco, pasando por una historia de la Universidad Nacional, que ahora es la UNAM, cuestiones mayas, prehispánicas, mexicas, con introducciones de Eusebio Dávalos, ¿no? Muy cercana a los arqueólogos, antropólogos de la época, Gamio, etcétera. Pero claro, por un lado no era arqueóloga profesional ni antropóloga, ¿no?, a pesar de que hizo especializaciones en Italia y en Grecia. Y por otro, creo que tiene que ver también por su condición de extranjeras. Ahí sí, la condición de extranjeras también les ha cobrado factura, en el sentido de que pues no ha sido de tanto interés su obra, con excepción de la que escribió Ethel Duffy Turner sobre Ricardo Flores Magón, ¿no? Citada, multicitada, y se sigue citando, ¿no? En el caso de Sophie Tweedwell, lo que sí puedo decir es una completa desconocida en la historiografía mexicana, e inclusive su obra no ha sido estudiada desde la perspectiva mexicana. Claro, se ha estudiado en Estados Unidos, pero a quienes les interesa el estudio del teatro, ¿no? De la dramaturgia en particular. Entonces, pues podríamos decir que la recepción de su obra es, digamos, dual en función de quién estemos hablando, y por otro lado, creo que también conforme pasó el tiempo, cayó en el olvido, ¿no? Su obra. Y lo interesante, que estoy por publicar un texto al respecto, es que pues ni la historiografía, ahí sí, si en México no se les toma en cuenta, pues la historiografía estadounidense también no ha reparado en estas mujeres, con excepción de Sophie y con ciertos elementos ligados al estudio de la producción teatral. Y respecto a Ethel Duffy Turner, sí, ella llega a México, o vuelve a México, porque primero está en 1908, vuelve a México en la década de los 50 y se establece primero en la Ciudad de México. Después se va auspiciada por Cárdenas a Michoacán, a Uruapan. Ahí escribe su libro, su famoso libro, y llega a Cuernavaca en 1960 con esta comunidad de exiliados estadounidenses, ¿no?, que se establecen también en el lugar. Y sí, muere en 1969, muy enferma, anémica, y casi en la pobreza en Cuernavaca. Y mi libro lo pueden adquirir en la página del Colegio Mexiquense. Me dijeron que ya está próximo a salir el ebook, que eso es muy buena noticia, porque pues es más fácil, más rápido acceder al libro, pero hacen envíos a toda la República, ¿no? Entonces ahí pueden buscar en la librería del Colegio Mexiquense, y si están en la Ciudad de México también hay ejemplares a la venta en el INERM. Ahí encuentran la obra. No sé si respondí todo, según yo. Gracias. Muchas gracias, doctora Elizabeth. Estoy viendo la pregunta. Qué buena pregunta, Alejandra. Yo creo que es algo que yo también he estado como ¿sí me escuchan bien? ¿Sí? Yo también es algo que me he preguntado, porque si bien yo estudio, digamos, un aspecto de estas mujeres que son mis sujetas de estudio, que es su presentación en el terreno público político como católicas, son mujeres, como lo he dicho anteriormente, multidimensionales, ¿no? Algunas sindicalistas, otras amas de casa,
Entonces hay algunas solteras, algunas casadas, entonces hay como una diversidad, digamos, es una composición muy heterogénea de este grupo del que yo hablo como mujeres católicas. Hasta ahora y con las fuentes que yo he revisado, que generalmente son estos reglamentos, son correspondencias ante las autoridades y prensa católica, no he encontrado como un proceso de resistencia abierta, digamos, hacia las autoridades eclesiásticas. Al contrario, en los discursos públicos, por lo menos que yo he encontrado, hay justamente una respuesta ideal, digamos, ¿no? De estas mujeres planteada desde la abnegación, desde el sacrificio, desde la humildad, que es algo que yo analizo en otros textos que, digamos, se impone como un modelo católico muy claro, ¿no? O sea, además de colaborar con toda esta misión que te asigna, digamos, la Iglesia como madre social, también hay como ciertas características con las que hay que cumplir. Yo creo que si tuviera la suerte de encontrarme, que no lo he hecho hasta ahora, como las actas de estas reuniones de la Liga Diocesana de Sonora, posiblemente ahí podría encontrar como algunos conflictos o algunas confrontaciones como más directas con las autoridades. Lo que he visto hasta ahora es que por lo menos estas mujeres en el ámbito del catolicismo, porque en el ámbito, por ejemplo, del sindicalismo son muy combativas, no elaboran una confrontación clara, ¿no? Yo lo que creo más bien es que aprovechan este espacio de formación que ofrece la Iglesia, de formación política, para digamos, participar de lo público sin recibir un castigo social, ¿no? Y ello implica que van a participar en otras actividades y se van a formar para estar en otras actividades donde seguramente tendrán un ejercicio de resistencia más claro, ¿no? O más evidente. Sin embargo, hacia la jerarquía eclesiástica, hacia los párrocos, yo no he detectado ni un solo discurso que de manera clara se posicione con respecto a cuál es el papel o cuál es el deber ser asignado para las mujeres católicas que participan voluntariamente y activamente en las actividades marcadas por la diócesis. Ahora, ¿cómo puede contribuir el estudio? Yo creo que retomaría un poco lo que dije recién, ¿no? Como para dar cuenta de esta noción de multidimensionalidad. Magali hablaba ahora de la interseccionalidad y sí, o sea, hay muchas mujeres, digamos, que no han sido recuperadas en la historia de las mujeres mexicanas porque posiblemente nos fijamos o ponemos más atención justamente en esas prácticas de resistencia abiertas y nos ponemos como mucha atención en las rupturas quizá, pero pues la historia también se ocupa de las continuidades, ¿no? Y creo que de alguna manera este rol tradicional de las mujeres católicas, o que parece muy tradicional, ha permitido que igual no les hayamos puesto tanta atención, pero si miramos un poco más de cerca, yo creo que esta organización y esta formación política que permite o que se obtiene en los ejercicios, digamos, de caridad o en los propios ejercicios de defensa religiosa, también ayudan a construir ciudadanía, ¿no? Y también es importante como notarlos, historiarlos y dar cuenta de la multiplicidad de expresiones de participación femenina que configuran la historia de las mujeres en México. Ahora, ¿cómo podemos o cómo nos puede funcionar ahora? No lo sé, no lo tengo no lo tengo visto con mucha claridad. Yo creo que en general, no solamente la historia de las mujeres, sino la historia de las católicas, sino la historia de las mujeres en general en México da cuenta justamente de que hay de la inestabilidad, digamos, de esto que reconocemos como mujeres, y cómo lo han ido cambiando a través del espacio-tiempo. Y eso nos permite decir, bueno, estamos en un espacio-tiempo específico y esto supone que también somos inestables y que también tenemos la posibilidad de hacer cambios, particularmente en el camino católico. A mí me encantan los trabajos de Saúl Espino, por ejemplo, que nos habla de las católicas por el derecho a decidir y que da cuenta de esta multiplicidad de expresiones que vienen desde antes de la teología de la liberación, ¿no? Pero que tienen como mayor énfasis en ese momento y que nos hablan de diferentes expresiones que incluso no son completamente aceptadas por la Iglesia Católica y que están haciendo las mujeres que se asumen políticamente como católicas y se presentan en el mundo así. Entonces creo que entender, por ejemplo, a las católicas por el derecho a decidir, que es la presencia como más fuerte ahora,
pues digamos, tiene mucho sentido cuando vas estudiando y ves que un siglo atrás por lo menos, ya hay una organización muy clara y una formación política importante, ¿no? Eso es lo que podría decir con respecto a la buenísima pregunta de Alejandra. Muchas gracias. No sé si alguien aquí quiere hacer alguna pregunta. Sí, adelante. ¿No digo hola, felicidades a las dos doctoras. Me encantaron sus investigaciones, pero mi pregunta va dirigida a la doctora Margarita, ya que por nuestros temas son muy similares, por no decir casi iguales. También tengo un interés por mujeres estadounidenses en el México post-revolucionario, post-revolucionario, y concuerdo de que Estados Unidos no han destacado mucho la participación de estas mujeres, tampoco la historia mexicana. Sin embargo, usted se desglosa un poco de lo de Ale, pero una duda es de que en 1910 fue este asesinato del muchacho en Texas que desató un más resentimiento y de mexicanos contra estadounidenses, al grado que se tuvo que cerrar la embajada, y luego la invasión de 1914. Entiendo de que dijo de que fueron mujeres extranjeras, pero siguen siendo mujeres estadounidenses con este periodo de resentimiento. Sin embargo, el caso de Alma Reed es muy interesante por lo que dijo de que vino a México por el caso de un niño que pues, había estado con estas consecuencias. ¿Cree usted o ha visto usted si ese periodo pudo crear un vínculo más específico para la simpatía hacia Alma Reed, de que un mexicano haya entendido o haya creado como esta empatía para que se escuchara esa historia a raíz de lo que se vivió en Estados Unidos? ¿Me repites el inicio del que no le alcancé? Ay, no, perdón. Ay, ¿dónde puedo hablar? Ay, perdón, acá, va, perdón, espérame, voy. Entonces, básicamente, larga historia hecha corta. A raíz de lo de 1910, del asesinato del muchacho en Texas, que desató lo de, pues así, las huelgas en México contra estadounidenses, si vio de que el caso de que estaba manejando a Alma Reed pudo haber creado como cierta simpatía de los mexicanos, que aunque ella fue a Yucatán, o sea, entiendo de que no se pudo llegar hasta allá la noticia, pero estuvo en México. Entonces esa es la duda, si eso como que el haber agarrado ese caso en el particular con esa ola de nacionalismo mexicano pudo generar el vínculo. ¿No? ¿Alguna otra pregunta? Sí, yo. Sí, adelante, sí. ¿Cierto? No, es como okay, si alcanza algo. ¿Cómo están? Felicidades a ambas. Me ha gustado lo que escuché. Yo vengo interesado, yo soy de la Asociación de Historia Militar, aquí en Guadalajara, Jalisco. Y me interesa por lo siguiente, acabo de estar en la Universidad de San Diego, y en la Universidad de San Diego hice un acercamiento con la historia militar y conmigo, pero a mí me interesó el tema de la doctora Elizabeth con relación al sinarquismo. Hay un doctor en historia, Eitan, que está muy interesado en venir a Guadalajara a platicarnos también del sinarquismo, y creo que este tema puede ser o puede embonar muy bien en estudios latinoamericanos, y tengo el ofrecimiento, si esto lo desea, de llevar su ponencia para que allá se pueda ser platicado. Y con relación a la doctora Margarita, no sabía, el tema me interesaba fundamentalmente, Elisa, pero me sorprendió lo que usted platicó. Creo que casa perfectamente con la Universidad de San Diego, esto con relación a todas las jóvenes que estudian en esta Universidad Pública de San Diego, para poderles platicar de estas mujeres norteamericanas en función de animar a las mujeres mexicanas, las nacidas del lado americano, pero que tienen procedencia mexicana, que pueden hacer muchas cosas. El próximo año aquí en Guadalajara tendremos exactamente en junio un encuentro de villistas. Me interesó también el tema que usted mencionó de la obra de teatro. Casa perfectamente, está usted invitada a que nos platique al respecto. Y la intención es que va a haber un espacio museográfico, vamos a tener la presencia de familiares villistas, o sea, va a estar con nosotros Francisco Villa Betancourt, que es bisnieto de Francisco Villa y es uno de sus promotores más importantes sobre la expectativa y sobre la vida de Francisco Villa. Esto es delicado porque no todos estamos de acuerdo en Francisco Villa. Aquí lo que hizo en Guadalajara, pues fundamentalmente, pues también se torna pues un poquito oscuro en algún momento. Pero estas personas, los hijos, los descendientes, no tienen la culpa de lo que ha sucedido en el pasado. Pero bueno, la intención es de recordar que Francisco Villa sí estuvo en Guadalajara y tuvo aquí un gobierno, ¿no?
presidido por un gobernador Medina. Entonces, están ambas invitadas. Ojalá puedan estar en contacto con ustedes. A eso vine y termino. Muchas gracias. Bueno, tenemos también todavía una pregunta en el chat para terminar esta ronda. Es de Yesenia Carrillo. Bueno, las felicita a ambas por sus presentaciones y le pregunta a la doctora Elizabeth, ¿hasta qué año funcionó la organización? ¿Cuál fue su momento de mayor actividad? Y si la organización también desarrolló una extensa labor social como la que hicieron las damas católicas del centro del país. Bueno, les damos la voz. Primero a la doctora Margarita, por favor. Sí, muchas gracias. Creo que es una pregunta importante. La que me hace, no recuerdo el nombre. Ángela. Ay, hola, Ángela. Hola, muy bien. Un gusto y qué lindo escuchar que hay quienes también están estudiando a otras mujeres extranjeras, que creo que es importante. Híjole, pues creo que primero habría que decir que dentro de ese marco nacionalista, ¿no? Que se está como configurando en México, producto, pues, para empezar, de la revolución ya como tal y todos los eventos que van a tener lugar, claro, es un alimento, ¿no? Para ese nacionalismo que estas extranjeras, pues, lleguen, ¿no? Con esta como actitud propositiva, ¿no? Hacia México, y el solo hecho, es que si ustedes vieran la prensa, cómo presentan a Alma Ruiz, la presencia de Alma Ruiz por primera vez en México, invitada por Álvaro Obregón y su esposa, que hay que señalarlo así, pues es así como la defensora de Simón Ruiz, ¿no? Del joven mexicano que libró ahora sí la pena capital, ¿no? Y además, no, es muy interesante porque incluso Alma Reed hace uso, ¿no? Estratégicamente de esas acciones que ella llevó a cabo, claro está, desinteresadamente, pero que después se volvieron muy importantes para ella al momento de presentarse, tanto en México como en Estados Unidos en su trayectoria posterior. No es fortuito que sus memorias empiecen contando el caso de Simón Ruiz. O sea, es fundamental porque eso le da legitimidad a la propia Alma Reed dentro de un discurso nacionalista mexicano. O sea, es una extranjera, es cierto, es un outsider si quieren, pero al final de cuentas ha contribuido a la construcción del Estado, a la configuración del nacionalismo mexicano. Eso también tendría que ayudarnos a entender por qué eligió ciertos temas para escribir, ¿no? O sea, escribió sobre, sí, mundo prehispánico, etcétera, pero le interesó, por ejemplo, se volvió una broker cultural de México en Estados Unidos. Fue la que llevó a Orozco a Estados Unidos. O sea, no fue Orozco por sí solo, fue Alma Reed quien financió y posibilitó la presencia de Orozco en Estados Unidos. ¿Se le ha dado el crédito? Pues no, ¿verdad? Digamos, son elementos importantes que creo que nos permiten también ampliar las redes artísticas intelectuales de la época e incorporar a actores que han estado como muy invisibilizados, claro, porque son editores, porque son brokers, o sea, porque están detrás, ¿no? Del escenario visible, digamos, de los intercambios culturales que están teniendo lugar entre México y Estados Unidos. Eso me parece muy importante. Y respecto al tema de Villa, muchas gracias por la invitación. Justamente a inicios de junio estaremos en Durango en un coloquio sobre Villa, bueno, Villa antes de Villa, ¿no? Doroteo, pero bueno, voy a estar en una mesa sobre Villa y las mujeres, que me parece también interesante. Y me gustaría señalar al respecto que no podemos, digamos, hay tanto debate en torno a la figura de Villa como la hubo el año pasado en la figura de Ricardo Flores Magón, pero es el mejor momento para, digamos, reflexionar sobre la complejidad de los personajes históricos. O sea, los queremos ver tan lineales y así como tan bien armados que pues se diluye la complejidad, la contradicción de los personajes históricos como tal, ¿no? A mí me parece como muy llamativo estudiar lo que escribió Alma Ruiz de Pancho Villa y cómo eso que escribió desde el reportaje, desde el periodismo, le sirvió y le fue de utilidad justamente para crear personajes ficcionales para su producción teatral y literaria, y que creo que
es bastante sugerente que lo conozcamos en México, ¿no? Porque al final de cuentas solo se conoció en el momento de la puesta en escena de su obra de teatro con la figura de Villa, en 1923 o 24, si no mal recuerdo, fue su primera puesta en escena. Interesante que haya sido un tema mexicano, ¿no? Pensando en esto de los nacionalismos. Y la otra es que fue su única novela, ¿no? Ambientada en México e inspirada por la figura de Pancho Villa. Entonces yo creo que por eso, digamos, no están inacabados, ¿no? Los análisis que hacemos de los personajes históricos, sobre todo si incorporamos la diversidad de actores que confluyen, ¿no? En la construcción de estos imaginarios acerca de personajes tan potentes como un Pancho Villa, ¿no? Entonces, muchísimas gracias. Creo que hay mucho que seguir escribiendo sobre las mujeres. Siempre hay como ya hemos desarrollado tanto el método que seguimos leyendo entre líneas y seguiremos haciéndolo y vamos a encontrar muchísimos elementos contextuales o elementos no conocidos para seguir ampliando el conocimiento que tenemos de las mujeres en el tiempo, ya sea en diferentes ámbitos ideológicos, políticos y demás. Entonces, pues muchísimas gracias por sus comentarios y sus preguntas. Adelante, doctora Nelly, por favor. Gracias, muchas gracias por sus preguntas, muchas gracias por su atención, gracias por la invitación a compartir el trabajo en San Diego. A pesar de que yo, digamos, mi trabajo no se acerca necesariamente al sinarquismo, sí he platicado con Nathan sobre el trabajo que hizo sobre Bahía de Quino y todo eso, entonces creo que podemos cruzar información importante. Muchas gracias por acompañarnos en el seminario y por la invitación. Yo he detectado la Liga Diocesana de Sonora hasta la década de los 60, por lo menos. No tengo una fecha de cierre porque no he llegado hasta allá. ¿Cuál fue el periodo que considero más importante? Creo que para mí es la década de los 40. Si bien es cierto, la Liga Diocesana tuvo una presencia bien importante en la década de los 20 y en los 30, digamos que se mantuvo vigente, presente a partir de la resistencia católica. El objetivo fundacional, digamos, de la Liga Diocesana de Sonora se va cumpliendo hasta la década de los 40 y se convierte en una suerte de asociación paraguas, ¿no? En la cual se van uniendo diferentes organizaciones y son arropadas por la Liga Diocesana de Sonora. Ahora yo estoy concentrada en un par de ellas, que es el CEAC, el Círculo de Estudios y Acción Católica, que es un grupo de jovencitas solteras, catequistas y que tenían un periódico llamado Hacia el Ideal. Y estoy también concentrada en las Damas de la Caridad, que justamente responde un poco a la segunda parte de la pregunta, que construyeron pues el primer hospital para atender tuberculosis en Sonora en la década de los 40, que era la segunda causa de muerte entonces. Entonces, ahí vamos a ver a partir de las Damas de la Caridad cómo finalmente se consolida el modus vivendi en Sonora a partir de un ejercicio colaborativo que hicieron estas mujeres integrantes de las Damas de la Caridad con diferentes instituciones y con diferentes actores políticos en el momento, ¿no? Entonces, pues bueno, la respuesta es sí y sigo indagando, ya luego les presentaré qué encuentro al respecto. Muchas gracias. Bueno, quedan unos comentarios. ¿Los quieres? Sí, no, tú sí quieres. Adriana Orozco dice: interesante la presentación de paralelismo en la vida de estas mujeres pioneras en California. Será una delicia leer el libro cuando esté listo. Felicidades. Hilda Monraz, no pudo estar, pero dice: mi enorme gratitud a las doctoras Elizabeth y Margarita por aceptar estar con nosotras. Felicidades por su valioso trabajo. Ambas nos presentan casos de mujeres que nos amplían el panorama de la historia de México e incluso de Estados Unidos. Y Cali Magar dice: interesantes participaciones, felicidades a ambas y al seminario. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, damos por terminada esta sesión, no sin antes solicitarlas por sus trabajos y pues esperar que sigan participando en el seminario. Antes de terminar, me gustaría invitarlos a la próxima sesión que se realizará el 27 de junio con la participación de la maestra Susana Salazar, quien presentará sobre las mujeres laicas en la Ciudad de México en el siglo XX.
y la doctora Giselle Macías con una ponencia sobre las empresarias de la confección textil. También, bueno, los seguimos invitando a seguir nuestra página de Facebook, Redes Femeninas en la Historia y Estudios de Género, y en Instagram, @redesfemeninas_coljal. Bueno, pues muchísimas gracias a los ponentes que haremos llegar. Condición final. Dejo mis datos, o aquí todos los datos de ustedes para estar en contacto. Me interesa mucho ambas. Vamos a ver qué sucede. El tiempo Claro que dirá. sí. Muchas gracias. Octavio Jiménez del Arco es mi nombre. Gracias. Bien, muchas gracias por acompañarnos también, a los que estuvieron de manera presencial, y bueno, a los que nos acompañan en redes, pues también les agradecemos, y también recordamos que estas ponencias quedan grabadas y están en el Seminario de Redes Femeninas en Facebook, para que pues cuando quieran volver a la presentación puedan hacerlo. Muchísimas gracias, y su constancia se las enviarán por correo. Muchas gracias. Bien, gracias a ustedes, nos vemos. Gracias.